El silencio cayó en la plaza como una cortina mojada. Unas manos dejaron de aplaudir, un niño dejó de perseguir a su pelota, y el aire se hizo denso, pesado en la garganta de Clara. Alejandro, con esa sonrisa que ella había aprendido a leer como promesa de calma, le puso la mano en el hombro a un hombre que no era él, y dijo, con voz limpia y sin titubeos, «Este es Mateo». Fue la manera en que puso el nombre en el espacio público, sin disculpas, sin sombra, lo que quebró algo dentro de ella. No hubo gritos, ni escenas estridentes, la traición se presentó con la rudeza de lo cotidiano, como quien saca una taza de la alacena y la deja caer en el fregadero. Si te interesa seguir historias así, quédate hasta el final, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like si este tipo de relatos te resuena. Comparte en comentarios si conoces a alguien que necesite estas voces. La plaza olía a pan recién hecho y a gasolina de las motos que pasaban por la avenida. Las luces de las farolas le daban a la escena una calidez que contrastaba con la frialdad de la palabra de Alejandro, mi compañero. Clara sostuvo un vaso de plástico como si fuera un amuleto. Por un segundo creyó que lo sostenía en la mano de otra persona. No supo si fue la imagen del hombre junto a Alejandro, más bajo, con manos que jugueteaban con una cadena fina, o la forma en que Alejandro habló sin mirarla a ella. Pero algo se deshizo. Sintió un peso en el pecho, como si la noche misma se le hubiera posado encima. Se marcharon en silencio. Los niños tiraron del abrigo de Clara, pidiendo helado. Ella les sonrió sin saber si era una máscara. En el coche, Alejandro puso la radio baja, como si con música pudiese lavar la nota áspera que le había puesto a la tarde. Clara miró al retrovisor y vio su propio rostro pálido. En la ventana, la ciudad reflejó luces frías, dentro, la casa parecía un lugar ajeno. No hubo excusas en el viaje, solo la puntualidad de Alejandro para cambiar de emisora cuando una canción mencionaba la lealtad. En la cocina, mientras los niños cepillaban los dientes, Clara dejó que su mirada vagara por la mesa. El álbum de bodas, abierto en la última página, parecía un libro que ya no le pertenecía. La foto les mostraba felices, los dedos entrelazados, la luz de aquella mañana como un filtro que ahora le resultaba injusto. Recordó las promesas, las pequeñas, las grandes, la forma en que Alejandro la llamaba por un apodo que solo él usaba. Todas las palabras se superpusieron a la escena de la plaza y perdieron su peso. Se preguntó por qué el silencio de Alejandro a su lado había sido más escandaloso que cualquier grito que él pudiera haber hecho en su defensa. A la mañana siguiente, en su estudio, Clara encendió el ordenador con la lentitud de quien abre un libro prohibido. Su trabajo como diseñadora le había enseñado a observar detalles, tonos, espacios, sutilezas en la tipografía. Esa mirada analítica ahora trabajaba contra ella, buscándole fisuras a la vida que había creído continua. Empezó por lo sencillo, revisar el correo, ordenar papeles. Pero la ansiedad la llevó a registros que había dejado sin mirar, a conversaciones antiguas, a mensajes mezclados con notificaciones que ahora parecían latigazos. No encontró fotos en el móvil de Alejandro con Mateo, tampoco fue una captura de pantalla lo que la hizo respirar con más fuerza, sino la calma con que Alejandro había pronunciado ese «mi compañero» delante de sus amigos. Decidió no confrontar de inmediato. La necesidad de comprender la llevó por la ruta contraria, investigar con la precisión de quien reconstruye un objeto roto. A medianoche, con los niños ya dormidos y la casa apenas respirando, se deslizó al cobertizo detrás del jardín. Había sido el lugar donde, de joven, Alejandro guardaba herramientas y botellas viejas. La puerta tenía un cerrojo que chirriaba como si recordara cada vez que alguien forzaba el pasado. Clara empujó, y la madera cedió con quejidos. Dentro, el olor a tierra y a papel viejo le golpeó el rostro. Abrió una caja metálica y encontró, entre facturas y sobres, un sobre amarillo con su nombre escrito con la letra de su madre. Su corazón dio un vuelco. La caligrafía era de otra época, segura y recta, y en la esquina se leía, para cuando llegue el final, en una tinta que el tiempo había hecho pálida. Al tocar ese sobre, el peso en su pecho no solo fue por la sospecha. Había algo ancestral en encontrar rastros cuando no se había planeado buscarlos, la sensación de pasar un dedo por un costado de una muestra de vida y descubrir que bajo la superficie hay capas que nadie le contó.
No abrió el sobre en el cobertizo, lo metió dentro del bolso y regresó al interior de la casa con las rodillas flojas como si hubiera corrido más de lo que su cuerpo decía. A la mañana, mientras el sol dejaba líneas doradas en la encimera, llamó a Miguel. Él atendió enseguida, con esa voz áspera que le recordaba a la casa de su infancia. Miguel era su tío, guardián reticente de historias familiares y en los últimos tiempos su confidente más fiable. «¿Qué ha pasado en la plaza?», preguntó él sin rodeos, antes de que Clara pudiera pedirle que fuera cuidadoso. Le contó, voz contenida, la forma en que Alejandro presentó a Mateo, la palabra compañero como un sello, la sensación de que todo era un escenario montado para dejarla fuera. Miguel no se sorprendió en el tono, pero sí en la pausa que siguió. «Hay cosas que hay que mirar con paciencia», dijo. «No siempre lo que aparece al frente es la verdad completa». Clara sintió que esa frase era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Le dio cita para un café en el barrio. Necesitaba a alguien que supiera leer entre líneas. En el café, con vasos que olían a café quemado y tazas que dejaban anillos en la mesa, Miguel le habló de su madre y de cartas que nunca se habían leído en su totalidad. Habló de silencios que se guardan por incomodidad y de cómo, a veces, las personas se hacen daño no solo por malicia, sino por miedo. Le contó también de su propia relación con Alejandro, que cuando era joven el muchacho había pasado temporadas en su casa y que a ratos había regresado con ojeras y retazos de historias mal pegadas. Miguel no le dio respuestas claras, pero dejó caer nombres y fechas, indicios que Clara guardó como quien recoge migas. Esa tarde fue de rastreo sutil. Clara revisó facturas, miró con cuidado la correspondencia que había en el cajón de Alejandro, buscó fechas en su agenda digital. Encontró reservas en un hotel en semanas que ella recordaba como normales, regalos sin destinatario, detalles que ahora le parecían emplazados para ocultar algo. No pudo evitar sentir que cada dato era una hoja arrancada de un calendario que alguien intentaba reescribir. No halló fotos, pero sí halló llamadas breves, en horarios que coincidían con noches en las que Alejandro había dicho que trabajaba hasta tarde. Cuando le preguntó a él, Alejandro explicó con voz neutra que eran reuniones con un colega nuevo, que la palabra compañero había sido una manera torpe de presentar a alguien con quien emprendía un proyecto. Había, en su explicación, la calma mesurada de quien teme que la intensidad derrumbe lo construido, y a la vez la frialdad de quien no comprende el daño causado. Clara escuchó, recogió cada frase como si fueran monedas que podría gastar en posteriores interrogatorios. No quería gritar, no quería humillarlo enfrente de los niños, quería saber, y la necesidad de saber le daba una eficacia fría. Observar, anotar, preparar los hilos que la llevarían hacia la trama completa. En las semanas siguientes, la investigación de Clara fue un trabajo doble: la madre que lleva al colegio a 2 niños, la diseñadora que cumple plazos, y la mujer que en horas robadas revisa perfiles, lee mensajes viejos y cuestiona a amigos con delicadeza. Sus amigas, María y Sofía, se convirtieron en su red de seguridad. En una cena en la que la luz era tenue y la conversación giró alrededor de nada y todo, ellas notaron la tensión en Clara. «Has cambiado», dijo María con suavidad. «No es que te vea mal, es que te veo en espera». Sofía la miró como quien le ofrece un casco antes de una batalla. «Si necesitas que diga algo frente a él, lo hago», ofreció sin dramatismos. Había en ese ofrecimiento la fuerza de la sororidad, que no pregunta y actúa cuando toca. Pero la necesidad de verdad de Clara también la llevó a lugares incómodos. Habló con vecinos, con conocidos de Alejandro, juntó pequeñas piezas. Un almuerzo en el que Alejandro no la había mencionado, un comentario en una reunión de trabajo sobre su compañero que quedó fuera de lugar, el eco de rumores que tomaban forma entre cafés y pasillos. Todo apuntaba a que la relación de Alejandro con Mateo no era un accidente, ni una confusión momentánea. Sin fotografías que lo demostraran, las piezas eran relativas, pero la acumulación de indicios alimentó una certeza que ya no le permitía volver atrás. Una tarde, encontró otra pista inesperada, un mensaje en la cuenta común de correo del hogar. No era un correo íntimo ni explícito, era un recibo de una reserva en un apartamento por noches contadas, firmado con el nombre M y una ciudad diferente. Para cualquiera, podría haber sido una reserva de trabajo.
Para Clara, esa inicial dibujó una letra en el aire que resonó con Mateo. Guardó la información y por primera vez desde la plaza sintió la rabia que no quería que la definiera. Fue una rabia controlada, pensada. Decidió que la confrontación definitiva tendría un orden. No permitiría que la humillación pública se convirtiera en su única narrativa. Planificó una conversación que no fuera escena, sino un acto de exigencia de verdad. Antes de eso, pidió a Miguel que trabase algunas conversaciones discretas, que indagara sin ser evidente. Miguel, que conocía los recovecos de la familia, accedió. Hay cartas, dijo, y fotos que la gente esconde porque teme lo que mostrarían de sí. Clara pensó en el sobre amarillo del cobertizo y en la letra de su madre. No había abierto el sobre todavía. Su intuición le decía que ese papel podría abrir una puerta o cerrarla para siempre. El día antes de la confrontación planeada con Alejandro, Clara vació el cobertizo con una calma que parecía mentira. Puso a secar en la terraza telas viejas, barrió virutas y ordenó cajas como quien prepara el terreno para un entierro o para un renacimiento. Sacó el sobre amarillo y lo dejó sobre la mesa del estudio, bajo una luz que marcaba el contorno de cada fibra del papel. Los niños jugaban en la sala, la casa seguía siendo un espacio compartido, y sin embargo, ese sobre era un elemento que pertenecía solo a ella en ese instante. Al abrirlo, encontró una carta y, doblado entre las páginas, un billete de tren con fecha de aquel verano de hace años. La carta estaba escrita con la caligrafía de su madre, pero no era para ella. Decía palabras que hablaban de decisiones, de caminos que se tomaban para proteger a alguien, de nombres ocultos por miedo. Hablaba de una noche en que un hombre había desaparecido de la familia sin explicación y de la promesa de no volver a nombrarlo para evitar que la vergüenza se extendiera como aceite. La letra temblaba en algunos trazos y en otros era firme. Clara sintió que el mundo se abría en hendiduras nuevas y que la verdad que buscaba no era solo sobre Alejandro o Mateo, sino sobre generaciones que habían aprendido a callar. Miguel llamó en el momento en que ella terminaba de leer la primera línea en voz alta para sí misma. «He mirado y he encontrado más», dijo él, con esa mezcla de culpa y alivio que se adueñaba de quienes sacan un secreto a la luz. «Ven a la plaza dentro de una hora, no lleves a nadie más». Clara cerró el sobre y lo dejó en el bolsillo de su chaqueta. Afuera, el cielo mostraba la promesa de lluvia. Dentro de su pecho, la inquietud ya no era solo de dolor, sino de anticipación. Estaba cerca de la pieza que faltaba, la que prometía explicar si la traición era un acto aislado o la culminación de algo que venía de lejos. En la plaza, Miguel la esperaba con un sobre manchado, fotos en blanco y negro y la calma de quien ha decidido que la verdad, aunque desordenada, debe ser visible. «No todas las historias se cuentan por una razón noble», dijo. «A veces se cortan porque alguien prefirió que no se supiera». Le extendió las fotos. En una, Alejandro era un adolescente con la misma sonrisa, pero había una figura a su lado que le resultaba vagamente familiar. En otra, un hombre mayor con la mirada dura. Al mirar las imágenes, Clara sintió que las piezas empezaban a encajar de forma incómoda. No se trataba únicamente de un affair, sino de una red de silencios donde los nombres se sustituían por meros adjetivos. El sobre que Miguel colocó sobre la mesa tenía una carta más, tejida con fechas que tocaban su propia infancia. Cuando Miguel le habló de cartas escondidas por miedo a la reputación, de acuerdos de silencio entre miembros de la familia y de decisiones pasadas que se proyectaban como sombras sobre el presente, Clara supo que la confrontación que había planeado con Alejandro iba a cambiar de tono. No era ya solo exigir una explicación personal, sino interrogar un pasado que había permitido que una herida se eternizara. Sintió miedo, sí, pero también la claridad de quien entiende que la verdad, por dolorosa que sea, fertiliza. Mientras regresaba a casa con las fotos en la bolsa de la compra, la lluvia empezó a caer. Las gotas le golpeaban el rostro con la insistencia de un tamborito lento. Pensó en los niños y en cómo protegerlos sin negarles una madre con dignidad. Pensó en Alejandro y en el hombre que había nombrado en la plaza. Se imaginó conversaciones, silencios, decisiones que se habían tejido lejos de su mirada. El peso del sobre amarillo era ahora un motor que la empujaba.
No había vuelta atrás. Sabía que en algún momento tendría que leer de verdad todas las cartas, escuchar las versiones y decidir qué haría con la verdad cuando estuviera completa. Aquella noche, Clara dejó los papeles sobre la mesa del comedor. Miró la ventana, la luz de la farola dibujaba una mancha amarilla en el suelo. La casa respiraba, indiferente en su rutina. Ella dejó que el silencio la atravesara por un tiempo, hasta que la curiosidad la venció. Abrió el portátil, preparó una lista de preguntas y, con la calma de quien arma un rompecabezas, empezó a escribir nombres, fechas y lugares. Al cerrar el documento, sintió algo parecido a una promesa. No permitiría que la vergüenza heredada dictara su destino. Iba a buscar la verdad, aunque esa verdad la obligara a reordenar su vida por completo. En la penumbra, Clara tomó el sobre amarillo de nuevo, respiró hondo y deslizó los dedos por el sello. Afuera, la lluvia cesó. Adentro, la casa contenía el rumor de pasos en la habitación de los niños. Ella levantó la vista hacia la ventana, donde las primeras estrellas asomaban con pudor. Abrió el sobre y al desdoblar la carta notó una segunda hoja escondida en el fondo. Una fotografía recortada cuyos bordes mostraban haber sido manipulados. En la foto, una figura de espaldas se alejaba por una calle empedrada. En el borde, apenas legible, un número y una fecha que Clara reconoció de inmediato. Era la fecha que había visto en el billete de tren. La mano de Clara se posó sobre la imagen como si pudiera detener el tiempo. No habían pasado todavía las verdades más duras, el clímax que imaginaba, la lectura definitiva de una carta que alteraría todo, estaba aún por venir. Pero aquella noche, con las piezas sobre la mesa y la lluvia preparando el terreno fuera, Clara comprendió que su investigación ya no era opcional. Iba a seguir cada hilo hasta donde condujera. Cerró la carta, guardó las fotos en una carpeta y apagó la luz del estudio. Al acostarse, sintió que algo en ella se erigía, una figura de decisión que rechinaba al principio, pero que prometía firmeza. Se durmió con la sensación de que amanecer traería luz sobre los rincones que hasta entonces se habían mantenido en sombra. Cuando amaneció, la casa olía a pan frío y a la humedad que la lluvia no había terminado de secar. Clara se quedó unos minutos más en la cama, con la carta doblada en la mesita de noche, sintiendo el peso de la decisión como una especie de mareo. Los niños todavía dormían. El silencio de la casa le dio tiempo para separar, una por una, las preguntas que necesitaba hacer esa mañana. Bajó a la cocina con la taza de café aún tibia y extendió las fotografías sobre la mesa. Las imágenes en blanco y negro parecían admitir su propia fecha, un pasado con costuras que se notaban. La figura a la que no acababa de poner nombre tenía algo en la postura que le resultaba familiar, la forma de encorvarse al encender un cigarrillo, la inclinación de la cabeza cuando alguien le contaba demasiado. Un reflejo, quizá, de la gente de su pueblo. La carta, con la segunda hoja y la foto recortada, tenía una caligrafía educada. La fecha en el borde coincidía con el billete de tren que había aparecido en el bolso de uno de los niños. No podía quedarse mirando imágenes como quien hojea un álbum. Puso música suave para no pensar en la posibilidad de que en la calle alguien la viera leer aquellas pruebas y adivinara su furia. Encendió el ordenador y con pulso más firme que la voz empezó a teclear el nombre que aparecía en la parte inferior de una de las cartas. El motor de búsqueda devolvió pistas dispersas. Una mención en un periódico viejo, una nota en un foro de recuerdos de la ciudad, la referencia a un negocio familiar que había cerrado hace años. Nada explícito, nada que dijera a voces lo que buscaba, pero suficientes hilos para tirar. Decidió ir a ver a Miguel. No porque confiara ciegamente en él, la desconfianza se había hecho costumbre, sino porque necesitaba saber de dónde venían exactamente esas cosas y hasta qué punto su amigo había hurgado. Se vistió con una chaqueta impermeable que todavía olía a humo de la última fogata en el jardín, y antes de salir dejó una nota para los niños. «Me encargo yo, vuelvo antes de la cena». No explicó nada más. El portal de Miguel olía a tabaco y a libros antiguos. Él la recibió con la misma calma con que le había entregado el sobre la noche anterior, como si ya quisiera quitarle a ella la responsabilidad de decidir. En la mesa, junto a una taza lavada que hablaba deprisa, había una tarjeta con números y nombres y una libreta repleta de apuntes. Miguel la miró a los ojos y sin rodeos dijo:
No pude quedarme con todo. Había cosas que pertenecían a más gente, y no es mía la decisión de abrirlo todo. Pero encontré esto en la chaza de Ernesto Vargas. Al oír el nombre, a Clara le temblaron las manos. Ernesto Vargas. El apellido volvía como una sombra. ¿Ernesto Vargas?, preguntó. ¿Quién es? Miguel se encogió de hombros, con la expresión de quien cuenta una vieja historia. Fue un hombre con dinero, fama y permiso para decidir en nombre de otros. Era de los que arreglaban familias sin que nadie preguntara si la reparación era justa. Cuando murió, la casa quedó llena de papeles y secretos. Algunos vecinos me llamaron cuando se abrieron las cajas en la subasta de objetos. Yo fui a ver si había algo que no debía perderse. Encontré cartas. Algunas hablan de acuerdos, otras de nombres que se repiten con la familiaridad del que no quiere reconocerse culpable. Clara sintió cómo una pieza más encajaba. «¿Y Alejandro?», dijo apenas. «¿Aparece ese nombre?». Miguel negó con la cabeza. «No así, pero hay algo en una de las cartas. Menciona a un joven del barrio, sin decir nombre, y una fecha que coincide con la foto que tú tienes. Y hay un apunte. Mantener fuera de la prensa y de la familia el episodio de 1998. Lo subrayé. También hay una lista de nombres y teléfonos, y uno de ellos está tachado. Se lo mostró. No sé si quieres que lo vea la policía, quizás sea cosa tuya. Yo no tengo más que la curiosidad que llevo encima. En la calle, la ciudad se abría con la discreción de los que siguen con su rutina. Clara guardó la libreta de Miguel en la bolsa, con la sensación de que la red que había destapado ahora necesitaba un mapa. Volvió a casa con la cabeza llena de fechas y tachaduras, imaginando a Ernesto Vargas como un eje silencioso que todo lo resolvía. En algún lugar, se decía, debía existir la verdad que limpiara el aire, aunque fuera con ácido. Decidió que hablaría con su madre. Si había una familia que guardaba reputaciones, era la suya. Quizá su madre había oído historias, quizá había cerrado los ojos por vergüenza o por protección. La sola idea de entrar en esa conversación le causaba náuseas, pero la necesidad de saber lo empujó hasta el teléfono. «Mamá», dijo cuando la voz de su madre contestó. «¿Tienes un momento?». La conversación fue tensa, hecha de vacíos y medias verdades. Su madre, al principio, negó con blandura. «Clara, hija, hace tanto que pasaron cosas. A veces es mejor dejar que las heridas cicatricen». Pero cuando Clara mencionó el nombre de Ernesto Vargas, la línea se tensó. La madre respiró largo y con voz baja confesó. «Tu tío fue uno de los que hablaron con Ernesto hace años. Había una situación complicada en la que tu padre no podía quedar expuesto. Se hizo lo que se creyó mejor entonces. No quiero que te haga más daño recordar eso». Clara apretó el auricular como si pudiera sostener la respuesta a su madre y a la vez a sí misma. «Mamá, no se trata de proteger a nadie, se trata de que si algo pasó, no se repita. Hay niños». La palabra golpeó la línea. ¿Tuvo que ver Alejandro con eso? Silencio. Después, una exhalación que parecía una rendija. «No puedo decirte todo, pero sí, hubo cartas, acuerdos, y hubo miedo. Tal vez alguien creyó que así era menos doloroso. Pero si preguntas, encontrarás que las heridas son más abiertas de lo que pensamos». Colgó con más preguntas que respuestas y se sentó en el sofá con la libreta de Miguel sobre las rodillas. Tenía que armar una estrategia. No quería una confrontación impulsiva con Alejandro. Necesitaba hechos, fechas, testigos. Sin embargo, la imagen del hombre de la mirada dura regresaba con fuerza, y la claridad de su decisión la empujó hacia algo que no esperaba: hacerle una visita a la casa donde creyó que Alejandro vivía cuando era joven, no para acusar todavía, sino para escuchar. La dirección la encontró en un viejo registro de la ciudad, una base de datos de calles y casas que Miguel había señalado como útil. Llegó pasadas las 11 y la zona tenía la especie de calma de los barrios que han visto pasar generaciones. Llamó a la puerta de una casa de fachadas gastadas. Una mujer mayor, con manos trabajadas, abrió y la miró con la suspicacia de quien recibe a una desconocida. Clara explicó que buscaba a una señora que coincidía con un nombre de la lista. La mujer la dejó pasar y, entre vasos de agua y murmullos, contó historias de tiempos en los que los Vargas mandaban más que la ley. «Yo limpiaba la casa de don Ernesto cuando era joven», dijo la mujer con voz porosa. «Había cosas que los señores dejaban sin cerrar.
Yo oía voces por las noches, y una vez vi a una mujer llorando en la cocina. No pregunté. Se llevó las manos al pecho. Ahora, si quieres saber algo, pregunta al vecino de al lado. Él recuerda a los chicos del barrio, y a veces tiene memoria de lo que se calla cuando otros tienen que callar. La vecina señaló un hombre que estaba pintando una escalera en el patio interior. Se llamaba Andrés, su rostro parecía tallado por el sol y los años, y al principio se mostró receloso, pero las preguntas de Clara tenían la determinación de quien no se conforma con silencios. Él habló con más detalle. Un suceso en la noche, un grito en la plaza, un traslado apresurado en coche. Habló de una chica que se fue del pueblo y no volvió. No dio nombres completos, pero su relato colocó la posibilidad de que lo que había sucedido entonces hubiera sido tratado como un asunto de familia más que como un crimen. Clara volvió a casa con la cabeza llena de ecos. La conjura de silencios empezaba a tener forma. Nombres que no se pronunciaban, decisiones tomadas para salvaguardar la reputación de unos cuantos y la certeza de que si hubo una víctima, nadie la había acompañado. Pensó en los ojos de sus hijos y en la manera en que, sin saberlo, entraban en la red que su ciudad tejía. Esa tarde decidió que hablaría de forma directa con Alejandro, no para destruirlo inmediatamente, sino para ofrecerle la oportunidad de decir la verdad. Había una diferencia, pensó, entre buscar venganza y buscar reparación. Y ella quería por encima de todo proteger a los suyos. Se arregló con una calma que ocultaba nervios, preparó una lista de las preguntas que consideraba esenciales y esperó a que los niños regresaran del colegio para que el encuentro pudiera suceder sin interrupciones. Cuando Alejandro llegó, lo hizo con la torpeza de quien no sabe qué postura tomar ante una mujer que ha cambiado la dirección de una conversación. El pasillo se llenó con la quietud de quienes saben que algo va a romperse. Se saludaron con un gesto que era más formal que afectuoso. Clara cerró la puerta detrás y, con la voz medida, dijo: «Alejandro, tenemos que hablar. Hay cosas que no son solo nuestras, afectan a quienes nos rodean. Te pido que me contestes con la verdad». Él la miró como si le temiera la palabra verdad. Durante un segundo pareció que iba a echarse a llorar, pero en su lugar respiró hondo y comenzó a hablar despacio, con frases que buscaban asentar los cimientos de lo que diría. No negó que conocía el nombre de Ernesto Vargas, no negó haber sido un joven imprudente, pero cuando Clara sacó las fotos y la carta, su rostro se transformó en algo parecido a una pérdida. «No es tan simple», murmuró. «Lo que hubo entonces no fue solo un error mío. Hubo pactos, y a veces se hace lo que la gente espera que hagas para que todo quede en casa». La conversación avanzó en olas, entre confesiones y medias verdades. Alejandro habló de su juventud, de decisiones cobardes, de intentos por ocultar para no deshonrar. Admitió noches malgastadas y silencios que ahora le quemaban. Pero cuando Clara le preguntó directamente por la fecha de la foto, por la presencia del hombre de mirada dura, Alejandro calló. La casa pareció llenarse de la brisa fría de ese silencio. «Si me dices la verdad», replicó Clara con voz que no admitía excusas, «podremos hacer algo para que nadie más tenga que cargar con la mentira. Si me la niegas, lo buscaré por otros medios. Prefiero que hablemos ahora». Él la miró como si le temiera la palabra verdad. Durante un segundo pareció que iba a echarse a llorar, pero en su lugar respiró hondo y comenzó a hablar despacio, con frases que buscaban asentar los cimientos de lo que diría. No negó que conocía el nombre de Ernesto Vargas, no negó haber sido un joven imprudente, pero cuando Clara sacó las fotos y la carta, su rostro se transformó en algo parecido a una pérdida. «No es tan simple», murmuró. «Lo que hubo entonces no fue solo un error mío. Hubo pactos y a veces se hace lo que la gente espera que hagas para que todo quede en casa». La conversación avanzó en olas, entre confesiones y medias verdades. Alejandro habló de su juventud, de decisiones cobardes, de intentos por ocultar para no deshonrar. Admitió noches malgastadas y silencios que ahora le quemaban. Pero cuando Clara le preguntó directamente por la fecha de la foto, por la presencia del hombre de mirada dura, Alejandro calló. La casa pareció llenarse de la brisa fría de ese silencio. «Si me dices la verdad», replicó Clara con voz que no admitía excusas, «podremos hacer algo para que nadie más tenga que cargar con la mentira. Si me la niegas, lo buscaré por otros medios. Prefiero que hablemos ahora».
Él tragó saliva y finalmente comenzó a relatar algo que no era confesión plena ni defensa. Contó un episodio de una noche con amigos, una pelea que había degenerado, y la huida precipitada de una chica que nunca más volvió. Habló de cómo, al día siguiente, adultos mayores decidieron poner las cosas en orden y que algunos guardaran silencio para proteger nombres. No dijo que mancharon a nadie, dijo que la ciudad prefirió olvidar. Clara oyó todo, y al mismo tiempo supo que la verdad completa quedaba por fuera de las palabras de Alejandro. Había cuentas aún por saldar y nombres por descubrir. Antes de que la conversación se disipara en promesas, ella puso una condición firme. Vas a ayudarme a encontrar a esa mujer, vas a mostrarme los papeles que tengas, y si hay algo que podamos hacer por quienes quedaron silenciados, lo haremos juntos. Yo no busco venganzas, busco que la verdad exista para que alguien pueda, al menos, nombrarla. Alejandro la miró con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que aceptar significaba abrir puertas que muchos preferían cerradas. Aceptó, y ese acepto fue en sí mismo una fisura en el muro. Esa noche, al acostarse, Clara pensó en la lista que había empezado a trazar semanas atrás. Ahora tenía un cómplice involuntario, Alejandro, quien, por primera vez, parecía dispuesto a que el pasado saliera a la luz. La ciudad, con sus murmullos de siempre, no sabía que algo se movía bajo sus pies. Era una pequeña victoria y, al mismo tiempo, el inicio de una guerra contra el olvido. Se durmió con la letra de la carta sobre la mesita, y en la oscuridad la caligrafía parecía llamarla con la paciencia de quien espera que se haga justicia. No sabía cómo terminaría todo aquello, pero la sensación de estar en el camino correcto la acompañó como una lámpara que no se apaga tan fácilmente. Alejandro vació sobre la mesa un paquete envuelto en papel seco. Clara observó cómo las manos que hasta hace poco habían buscado excusas ahora desplegaban pruebas. Cartas dobladas con cursiva antigua, recibos con sellos de una imprenta que ya no existía, y una libreta de tapas gastadas donde alguien, con la misma letra temblorosa, había notado nombres junto a fechas y pequeñas cifras. Había líneas tachadas, apodos entre paréntesis, y en un margen una nota que decía, que no trascienda. Respiró hondo y tomó una de las cartas. La tinta había palidecido, pero la atención con que se había escrito, las palabras enlazadas, el cuidado en los saludos, le dio a Clara la sensación de estar leyendo algo íntimo, robado a la vida de otra. Encontró el nombre que había imaginado tantas noches, Elena. Junto a él, una fecha tardía, 12 de marzo. Debajo, una dirección que ya no existía tal cual, pero que recordó por los fragmentos que su abuela mencionaba a veces, como si nombrarlo pudiera invocar sombras del pasado. Aquí, dijo Alejandro, señalando la libreta, no soy el único, mi padre anotó pagos. No para mí, añadió con voz queda, pero para evitar que ciertos nombres se repitieran en la puerta de la iglesia. Silencio, pan y trabajo, escribió una vez. Creía que así protegía el honor. No entendía que el honor de unos se sustentaba en la sangre de otros. Clara dejó la carta de Elena a un lado y abrió la libreta con cuidado. Los nombres se sucedían, algunos con iniciales, otros con apodos. Entre ellos, un apellido que conocía bien, Vargas, y junto a Vargas una anotación que heló la sangre de Clara. Ernesto, vigilar, no interferir con contratos. Un rubor de cómplice llenó el papel. ¿Estos son pagos por silencio?, preguntó Clara sin mirarlo. Pagos o favores, respondió él. Traían trabajadores, hacían fiestas, daban comida cuando convenía. La gente aceptó y después negó. Mi padre lo justificaba como mantenimiento de la paz. No sé cuánto de lo que está aquí es verdad y cuánto es la visión que tenía para justificar sus actos. Había cosas que no cuadraban, fechas repetidas, una anotación al lado de una que decía «problema resuelto» con una marca de tinta diferente. Clara sintió que la libreta era una puerta entreabierta que olía a metal y a humedad antigua. Quiso preguntar más, pero la casa parecía contener la respiración. Afuera, la noche se plegaba sobre la calle como una tapa.
Tenemos que copiar esto, dijo al fin. Necesito que lo vea alguien que no tenga interés en esconder, alguien capaz de cruzar esos nombres con registros. Si hay huecos en la historia, los llenaremos con preguntas y no con silencios. Alejandro negó con la cabeza, su frente se arrugó como si el gesto le costara. Hay gente que no deja que se investigue, murmuró. Si estos papeles salen, no solo yo me arriesgo, tú, tus hijos, mi familia. Clara lo interrumpió suavemente. Lo sé, no te pido que te sacrifiques a ciegas, te pido que me ayudes con la verdad, y si hay peligro, lo enfrentaremos sabiendo dónde está. Acordaron entonces un plan frío y metódico. Alejandro haría copias parciales, fotografías tomadas con una vieja cámara que aún guardaba, mientras Clara buscaba un aliado, la bibliotecaria del pueblo, doña Carmen, mujer de manos callosas y memoria más resistente que la mayoría de los archivos oficiales. Carmen recordaba fechas, entierros, nombres que nadie reclamaba. Era la esquina donde la memoria del lugar se sentaba a tejer. A primera hora del día siguiente, cuando el sol apenas tocaba los tejados con dedos de luz, Clara y Alejandro caminaron hacia la biblioteca. Sus pasos crujieron sobre adoquines y al girar en una esquina, notaron que alguien los observaba desde un coche estacionado a media cuadra. Un hombre de gabardina gris, con la cabeza inclinada como leyendo un mapa invisible. No dijeron nada. El hombre bajó la ventanilla, sus ojos eran dos carbones que no parpadeaban. Después de un instante, arrancó y se fue sin prisa, como una promesa velada. La biblioteca olía a papel viejo y té acumulado. Doña Carmen, con sus lentes en la punta de la nariz, miró los papeles con el mismo tipo de curiosidad que uno reserva para descubrimientos arqueológicos. Muchos vinieron a esta puerta con cosas que no quisieron contar en voz alta, dijo. Pero si hay datos en listas de pagos, suele haber un rastro, fechas de contratos para obras, listas de jornales en fincas vecinas, partidas de bautismo donde el apellido cambia por miedo o por conveniencia. Carmen hizo llamadas, buscó en microfilmes, consultó la vieja bitácora de la parroquia, ese registro que los curas llevan como quien guarda la historia en el bolsillo. Encontraron una entrada rasgada en marzo, el mismo mes apuntado junto al nombre de Elena. En su lugar, un trozo en blanco. Alrededor, varias partidas con notas marginales que hablaban de traslados y fugas repentinas. Algo había borrado aquel renglón. La pista más concreta llegó por un nombre repetido en distintos documentos. Hernández Finca La Roca. Una factura dirigida a señor H., fechada 15 días después de la ausencia de Elena. La ciudad era pequeña, y la finca de La Roca era un apellido visible en todas las mesas. La familia Hernández era propietaria de terrenos, llevaba donativos a la iglesia y patrocinaba las fiestas patronales. Hablaban bajito de ellos, como quien habla de un animal que puede volverse peligroso si se menciona demasiado alto. Si existe una finca donde se movieron personas sin explicaciones, dijo Clara, allí estará la verdad, o al menos una parte. Si encontramos testigos que recuerden contratistas, vehículos, discusiones, quizás podamos reconstruir la red. Antes de que pudieran organizar una visita, las señales de que no estaban solos crecieron. La casa de Clara amaneció con su buzón forzado, dentro una tarjeta sin nombre con una frase escrita a mano. A veces el pasado es mejor enterrarlo. No había firma, solo un trazo firme que parecía más una advertencia que una amenaza vacía. La sensación de exposición se volvió concreta cuando, esa misma tarde, alguien intentó abrir la cerradura de la puerta trasera. Fue un rasposo intento torpe que alertó a los vecinos. La vecina del piso de arriba, señora Irene, llamó a la policía municipal. Un oficial llegó, distraído y complaciente. Preguntó por qué ella, una mujer respetable, se inquietaba por un ruido. Clara sintió la mirada de la gente recorrer los papeles sobre la mesa, los sobres. Fingió normalidad, ofreció una sonrisa que no era sonrisa. No hay nada, dijo, solo viento oficial. Después de que la gente se marchara, Alejandro exhaló una ira contenida. No pueden hacernos esto, dijo. Es su manera de decirnos que cadearemos o pagaremos. Mi familia sabe a quién temer. Clara apretó los puños. Había aceptado riesgos, conocía las consecuencias, pero en su pecho algo se encendió más ardiente que el miedo. No se trata de que nos callen, respondió con voz baja, se trata de que alguien dejó de ser vista. Si el precio de la verdad es peligro, pagaremos el riesgo. No me detendré por amenazas. Esa noche, antes de dormir, examinó de nuevo la foto de Elena.
Una mujer joven, con el rostro ligeramente vuelto hacia la cámara, una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Clara sintió que la sonrisa era una llave que reclamaba justicia para entornar puertas oxidadas. Durmió con la imagen bajo la almohada, como si así pudiera sostener una presencia que ya no estaba. Al amanecer, junto a doña Carmen y con la libreta fotocopiada en varios lugares, se dirigieron a la roca. El camino hasta la finca tenía olor a tierra removida y alambre oxidado. Un perro ladró a la distancia y una hiedra subía por un muro como queriendo arañar el pasado. La casona lucía el aire impoluto de quien sabe que su apariencia basta para silenciar preguntas. Un capataz lo recibió con la cortesía de quien desea marcar distancia entre su patrón y el resto del mundo. ¿Buscan trabajo?, preguntó el hombre con una mirada que no alcanzaba a ser fría del todo. Buscamos memoria, respondió Clara. Preguntas sobre una mujer llamada Elena, que estuvo desaparecida hace años. Si hay contratos, jornales, cualquier registro, veremos si la verdad está ahí. El capataz vaciló. Hubo un silencio que pesaba, como si la finca contuviera, además de trigo y establos, secretos que escupían polvo cuando uno los removía. Al final, dijo: «Mi señor no está, no es asunto mío, pero los hombres mayores recuerdan. Muchos ya no hablan, otros solo dan vueltas alrededor de la verdad». Cuando por fin una anciana que trabajó años allí se acercó a hablar, sus manos temblaron. Mencionó un camión que llegó una noche con cajas, trabajadores que callaron por miedo a perder lo poco que tenían, y a una mujer que fue vista entrando en una de las habitaciones de servicio y que nunca más apareció. Su voz era una madeja de arrepentimiento y temor. «Dicen que fue por vergüenza», murmuró, «que la gente de bien no debía preguntar, pero yo vi a la mujer. Tenía una marca en la muñeca, como si la hubieran hecho callar con un lazo». Clara escuchó con el pulso acelerado. Aquello comenzaba a formar una imagen menos difusa. Contratos, pagos, un camión nocturno, la complicidad de manos que preferían el silencio al escándalo. Al salir de la roca, notaron un grupo de jóvenes que los siguió durante algunos metros antes de dispersarse por la calle principal. No había agresión explícita, solo la sensación de ser observados por ojos adiestrados a vigilar. Clara apretó la libreta contra el pecho. La ciudad, con sus calles que conocía desde niña, se había transformado en un tablero en el que cada movimiento tenía testigos y guardianes. Al caer la tarde, cuando la luz pintaba las fachadas con tonos de cobre, un golpe seco resonó en la puerta de su casa. Clara abrió y encontró un sobre sin remitente. Dentro, apenas una hoja, una lista con varios apellidos tachados y al final, una sola palabra: «Basta». No era solo una advertencia. No tardaron en encontrar una tumba sin nombre, apenas una depresión en la tierra más suave que las demás, como si alguien hubiese removido la gravilla apenas unas semanas atrás. Alejandro se arrodilló y con las manos descubrió el borde de una caja de madera, tiza expuesta al olvido. Al abrirla, el silencio se volvió más denso. Dentro había restos de tela, un pedazo de cerámica y, clavado entre la ropa, un pequeño brazalete de cobre con una inscripción desgastada. Clara reconoció al instante la pulsión de su propio recuerdo. Era el mismo brazalete que describía la carta de Elena. Mientras ella sostenía la pieza, notó una marca en el metal, una muesca en forma de lazo que la anciana había mencionado. La verdad, por fin, tenía peso. Un soplo de aire levantó la tierra removida y trajo consigo un olor que a Clara le supo a mentira resuelta. Un ruido detrás de las criptas les cortó la respiración, pasos firmes, varios. No eran de animales ni de gente que buscara flores. Desde la penumbra, una figura se acercó, su silueta recortada contra la última luz de la madrugada. No era un desconocido cualquiera, se detuvo con la calma de quien ha esperado a que otros muestren sus cartas. «No debieron venir», dijo la voz, baja y afilada. «Esto puede costarles la vida». Clara apretó el brazalete contra el pecho. Alejandro dio un paso adelante, la raqueta de sus dedos en torno a una piedra cualquiera, dispuesto a impedir que la noche les arrebatase lo que ya habían encontrado. La figura se movió con un gesto que no era de amenaza inmediata, sino de aviso. Habían abierto algo que no se cerraría sin ruido, y en aquel lugar, donde las verdades yacían bajo tierra, el ruido podía ser mortal.